Bien, vamos ahora a conversar muy brevemente sobre la teoría de este tema de la máxima transferencia de potencia. Una teoría muy breve para comenzar a hacer los problemas. Imaginemos que tenemos acá un circuito N, y aquí entre los terminales A, B le agregamos una carga, ¿no? Este va a ser la carga. Entonces, una pregunta que puede surgir es ¿a qué valor de RL el circuito N le entregará la máxima potencia ARL? ¿Qué valor deberá tener esta resistencia para que este circuito le imprima la máxima potencia acá, le dé la máxima energía, ¿no? Para eso, el circuito N lo podemos, cualquiera que fuera, nosotros ya sabemos que lo podemos reducir como un equivalente Thevenin, ¿no? Le hallamos al circuito N un circuito equivalente Thevenin. Entonces tendremos algo así. Este será el voltaje Thevenin. Acá tendremos la resistencia Thevenin. Y acá estará la resistencia de carga, ¿no? Entre los terminales A y B. ¿No? Esto sigue siendo la carga. Entonces, la máxima potencia, la máxima transferencia de potencia se da cuando RL es igual a R Thevenin. Simplemente esto. Y en esta condición de máxima transferencia de potencia, ¿no?, la potencia máxima que se desarrolla aquí en la resistencia RL, en la carga RL, va a ser igual a voltaje Thevenin al cuadrado sobre 4 veces RL. ¿No? Tenemos entonces dos cosas. Cuando se produce la máxima transferencia de potencia a la resistencia de carga, todo el circuito N lo transformamos en su equivalente Thevenin y el RL debe ser igual al R Thevenin. Bajo esa condición se da la máxima transferencia de potencia. Ahora, ¿qué potencia? ¿Cuál es esa potencia máxima? ¿No? ¿Cuánto es esa potencia máxima? Bueno, basta solamente usar esta fórmula de acá una vez hallado el RL. Con eso nosotros tenemos la teoría básica para comenzar a resolver los problemas. Una teoría muy simple, muy sencilla. Bien, comenzando. Vamos a resolver el primer problema del siguiente circuito. A calcular RL, la resistencia RL para máxima transferencia de potencia. Y la parte B, calcular la potencia disipada en RL para la condición de A. Es decir, calcular la potencia que se desarrolla aquí para la condición de A
es decir, vamos a hallar la máxima potencia que se está disipando. Bien, entonces primero vamos a hallar el circuito Thevenin. Hallando el circuito Thevenin, ¿no? Tenemos que abrir entonces ahí el circuito Thevenin entre los terminales A, B. Entonces podemos abrimos estos terminales, retiramos la resistencia y el circuito nos quedará así. Al menos 8, por aquí 2, por aquí fuente de corriente, por aquí 1, por aquí A y por aquí B. Entonces lo que debemos de hallar es esto de acá, la tensión B a B. Bien, hay que observar que esta fuente de corriente, ¿no?, con 2 amperios no puede venir por la derecha porque por acá está el circuito cerrado. Entonces por acá pasa una corriente igual a 0, ¿no? Entonces por aquí no hay caída de potencial. En la resistencia no hay caída de potencial porque no hay ninguna corriente que pase por aquí, dado que esto está abierto. Entonces el único camino que puede seguir la corriente es este de acá, en esta dirección. 2 amperios. Con 2 amperios significa que con 2 amperios que vienen hacia acá, hacia la izquierda, entonces aquí va a haber una caída de tensión de 2 amperios por 2 ohmios, 4 voltios. Entonces acá hay 4 voltios, ¿no?, de caída de tensión en esta resistencia. Acá hay 8 voltios, por lo tanto entre este y este punto se genera 12 voltios. 12 voltios más menos. Y como hemos dicho que no hay caída de tensión en esta resistencia, dado que por acá no viene corriente, entonces B a B es 12 voltios. Que esto a final de cuentas es la tensión Thevenin. Bien. Ahora la resistencia Thevenin la calculamos a red muerta. Red muerta. Fuentes de tensión en DC independientes, cortocircuito. Fuentes de corriente en DC independientes, circuito abierto. Por lo tanto, de acuerdo a esto estaría en corto y esto estaría en circuito abierto. El circuito quedará acá hay un corto, ¿no?, que es propio de la fuente de 8 voltios, 2 ohmios, acá está abierto, acá hay un ohmio, aquí está A, aquí está B. Entonces la resistencia equivalente, que es igual a la resistencia Thevenin, será 1 en serie con 2, 3 ohmios. Por lo tanto, el circuito equivalente Thevenin será una fuente de tensión más menos 12 voltios. Acá está la resistencia Thevenin, 3 ohmios. Acá está A y acá está B. Y acá le agregamos la resistencia RL, que dada nuestra teoría básica, para la condición de máxima transferencia de potencia, RL es igual a R de Thevenin. Es decir, esta tendrá que ser 3 ohmios, igual a resistencia Thevenin. Bien, esa es la parte A del problema. La parte B nos pide calcular la potencia disipada en RL para la condición de A.
Bueno, esto es una fórmula, simplemente. B, potencia máxima está dada por esta fórmula de acá. B de voltaje de Thevenin al cuadrado sobre 4 por RL. Entonces colocamos aquí voltaje de Thevenin al cuadrado sobre 4 por RL. Esto va a ser voltaje de Thevenin 12 al cuadrado, 4 por 3. Esto será igual a 12 vatios. Esta es la potencia máxima que se genera aquí, ¿no? Dada la condición de máxima transferencia de potencia. Ahora, algo que también podríamos añadir a la teoría básica que hemos visto de máxima transferencia de potencia es que a nuestro circuito N, ¿no? Acá está la resistencia RL. Circuito N podemos usar, en lugar del equivalente Thevenin, también podemos usar el equivalente Norton. Todo el circuito N, por ejemplo, quedaría una fuente de corriente Norton, una resistencia equivalente Norton que es igual a la resistencia Thevenin, y tan similar como en el equivalente Thevenin, ¿no? Para máxima transferencia de potencia, RL debe ser igual a R Norton. Entonces, es lo mismo. Para máxima transferencia de potencia. Bien, aquí tenemos entonces, ¿no? Su equivalente Norton, ¿no? Que daba lo mismo, ¿no? Trabajarlo, o sea, esto, pasarlo mediante una transformación de fuentes, pasarlo a su equivalente Norton, ¿no? Una transformación de fuente de tensión a corriente, ¿no? Bien, entonces estos son los pasos que se siguen. Continuando del siguiente circuito, este que tenemos acá, hallar RL para la máxima transferencia de potencia, es decir, vamos a calcular el circuito Thevenin equivalente entre A y B, ¿no? Y la resistencia Thevenin va a ser igual a la resistencia RL. Y calcular la potencia disipada en RL, ¿no? Para la condición de A, es decir, vamos a calcular la potencia máxima, ¿no? Bien, ya sabemos que para hallar el circuito equivalente Thevenin tenemos que abrir los terminales A y B. Entonces, aplicando Thevenin, el teorema de Thevenin, más menos 10, por acá 5, por acá 12, 10, 20, por acá 2, por acá 8 y acá A y B. Lo que podemos hacer aquí, por ejemplo, es hallar tres corrientes de malla. La corriente que pase por aquí la multiplicamos por 20 y la corriente que pasa por aquí la multiplicamos por 2 y ahí tendremos nuestra tensión B a B. Entonces por acá vendría nuestra corriente de malla I1, por acá vendría nuestra malla I2, por acá vendría nuestra malla I3. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar para la malla 1. Vamos a trabajar acá, menos más 10,
más menos 5 por la corriente que pasa por acá, que está en función de I1 y 2, pero como estamos trabajando con la malla 1, entonces será I1 menos I2, aquí más menos 12, todo esto por la corriente que pasa por acá, que está en función de I1 y 3, pero como estamos analizando la malla 1, entonces será I1 menos I3 igual a 0. Si trabajamos con todo esto de aquí, trabajamos con todo, tendremos 17i1 menos 5i2 menos 12i3 igual a 0. A esto le llamaremos ecuación 1. Bien, vamos ahora a trabajar con la malla 2. Aquí, por ejemplo, comencemos con esta, más menos 5 por la corriente que pasa por esta resistencia que está en función de I2 e I5, pero como estamos viendo la malla 2 sería I2 menos I1 más menos 10 por I2 más menos 20 por I2 más menos 5 por la corriente que pasa por aquí, función de I2 e I3. Como estamos con la malla 2, será I2 menos I3 igual a 0. Si trabajamos, reducimos y agrupamos todos estos términos de aquí, tendríamos menos 5i1 más 40i2 menos 5i3 igual a 0, ecuación 2. Vamos ahora con la malla 3. Bien, vamos con esto, por ejemplo, por aquí empezamos más menos 12 por la corriente que pasa por acá, función de I3 e I1, como estamos en la malla 3, I3 menos I1 más menos 5 por la corriente que pasa por acá, está en función de I3 e I2, como estamos en la malla 3, I3 menos I2 más menos 2 por I3 más menos 8 por I3 igual a 0. Acá sería 10, pues, ¿no? Si trabajamos con esta expresión, nos quedará menos 12 y 1 menos 5 y 2 más 27 y 3 igual a 0, ecuación 3. Entonces, de 1, 2 y 3 podemos calcular, ¿no?, las corrientes. Por ejemplo, I1 igual a 0.97 amperios, I2 es 0.18 amperios y 3 es 0.4633 amperios, ¿no? Aquí tenemos, acá tenemos nuestros primeros resultados. Por lo tanto, la tensión que se desarrolla entre A y B será igual a más menos 20. Vamos a ponerlo por acá. 20. Esto no. Por acá 2. Acá está A, acá está B. Esto viene así. Y por acá habíamos dicho que viene I2. Y por acá habíamos dicho que viene I3. Por acá puntos suspensivos. Esto no debería de estar. Bien. Entonces, calculando la tensión más menos
B a B, tendremos que es aquí, como la corriente viene así, esto es más menos, como la corriente I3 viene así, esto sería más menos. Por lo tanto, B a B sería 20 por I2 más 2 por I3. Calculamos 20 I2 0.18 más 2 por I3 0.4633. Entonces B a B, entonces esto de acá es 4.53 voltios. Ya tenemos entonces esta tensión, que es igual también a la tensión de Thevenin. Bien, con esto ya procedemos a hallar la resistencia equivalente, ¿no?, de Thevenin. Entonces tenemos este circuito. A ver, vamos acá. 2. La resistencia Thevenin, red muerta. Fuentes de tensión independientes en DC en cortocircuito. Fuentes de corriente independientes en DC, circuito abierto. Bien, entonces así como está, vamos a hallar la resistencia equivalente mirando hacia allá, y esto lo vamos a cortocircuitar. Nos quedará, vamos a ponerlo por acá, pues así. A ver, vamos a ver cómo nos... A ver, ahí creo que se puede. Esto es un cortocircuito. Acá está 5. Acá está 12. Acá está 10. Acá está 8. Acá está 20. Acá está 2. Y por acá está A. Y por acá está B. Vamos a hallar la resistencia equivalente vista así. Bien. Ya teniendo esto, primero hay que observar que 5 con 12 está en paralelo, ¿no? Entonces vamos a verlo así, como paso a paso. Nos quedaría algo así. 5, 12, por acá 5, este punto, entonces estaría así. Acá 20, y acá está la resistencia, este punto es el mismo de acá, entonces acá tendremos 2, aquí está A, aquí está B, aquí está 10, acá está 8. Este par de resistencias están en paralelo. La resultante es 3.53 ohmios. Entonces vamos a tener algo así, 3.53 ohmios en serie con 5. Acá tendremos 8.53. 8.53, y vamos a redibujar mejor. Lo colocamos así. 10, 8.53, 20, acá 2,
acá 8, acá está A y acá está B. Hay que notar que acá hay un circuito estrella, ¿no? Hay un circuito estrella aquí, o hay un circuito delta acá, ¿no? Aunque este punto rompe el hecho que esto sea un delta, pero acá sí hay un circuito estrella. Entonces podemos nosotros hallar su circuito equivalente, por ejemplo así. Y por acá a esto le vamos a llamar R1, esto va a ser R2, esto va a ser R3, ¿no? Y esta resistencia va a ser, por ejemplo, RA. Esta resistencia va a ser igual a RC. Y esta resistencia va a ser igual a RB. Visto así, entonces podemos emplear nuestras fórmulas de transformación de estrella, de estrella a delta. Por ejemplo, R1 será igual a RA-RB más RB-RC más RC-RA, todo esto sobre RA, y R2 es lo mismo que esto, RA-RB más RB-RC más RC-RA, todo esto sobre RB. Y por último también R3, ¿no? Esta de acá, RA-RB más RB-RC más RC-RA, todo esto sobre RC. Esto es para transformar de estrella a delta. RA lo tenemos, RA es 20, RB 8.53, RC 2. Entonces, trabajando con RA igual a 20, RC igual a 2 y RB igual a, por acá lo vamos a poner, RB igual a 8.53 ohmios, entonces R1 es 11.38 ohmios, R2 es 26.69 ohmios y R3 es 113.83 ohmios. Bien, con esta resistencia los ponemos aquí y tendríamos algo así. Vamos a poner esto acá. 10, esta resistencia está en paralelo con 10, la resistencia R3 que es 113.83, R1 está en paralelo con R8, R1 es 11.38 que está en paralelo con 8, y por acá viene esta resistencia de acá que es RA, y RA es 20 ohms, perdón, R2 y R2 es 26.69. Acá está A, acá está B. Estas resistencias de acá están en paralelo
9.2 ohmios. Esta otra resistencia está en paralelo, 4.7 ohmios. Entonces nos va a quedar algo así, ¿no? Vamos a trabajar con esto. Nos quedará algo así. Algo así. 9.2, 26.69, por acá A, por acá B, por acá 4.7. Estas dos resistencias están en serie. Si sumamos será 13.9 y 13.9 ohmios está en paralelo con 26.69. Entonces la resistencia equivalente va a ser igual a 26.69 en paralelo con 13.9 ohmios. Resistencia equivalente, que es lo mismo a resistencia Thevenin, 9.14 ohmios. Entonces el circuito equivalente Thevenin será la fuente de tensión, la resistencia Thevenin que hemos hallado que es 9.14. Acá está el RL, AB, RL será igual a la resistencia Thevenin, que es igual a 9.14 ohmios, y el voltaje Thevenin que lo hallamos acá, VAB 4.53. Entonces esto es 4.53 voltios. Bien, esta es la parte A. Ya hemos terminado la parte A. Y la parte B nos están pidiendo calcular la potencia disipada en RL para la condición de A, es decir, calcular la potencia máxima, ya que la condición de A es la máxima transferencia de potencia. Entonces, B, potencia máxima, de acuerdo a nuestra teoría básica, BT al cuadrado, BTH al cuadrado, ¿no? 4RL, esto es 4, entonces tiramos 4.53 al cuadrado sobre 4 por 9.14. Si nosotros operamos nos saldrá 0.56 vatios. Bien, esta sería entonces la respuesta. Bien, eso sería todo.